más levanta mano en lo que es el Zoom, también para poder responder como la pregunta brevemente. La sección de preguntas y respuestas es más como una suerte como de cierre, si quedaran como dudas más generales o si tal vez si son preguntas que no se cubrieron, digamos, en lo que es la presentación. La primera parte de la presentación va a ser como un poco más teórica, digamos, con diapositivas y demás. Y la demostración en vivo sí va a ser más como yo compartiendo la pantalla y agregando diferentes tipos de documentos a Sotero y explicando un poco la funcionalidad. Entonces, para poder empezar a explicar qué es Sotero, hay que explicar primero qué es un gestor bibliográfico. De acuerdo con eh, ¿cómo se llama? Con la UNED de España, los gestores bibliográficos son herramientas para organizar en una base de datos personal las referencias bibliográficas que estamos manejando. Entonces, no sé si alguno está familiarizado con RefWorks, por ejemplo. Zotero es un software similar. Básicamente lo que hace, bueno, tiene como tres funciones principales. Cuando estamos investigando sobre un tema, ¿verdad? Zotero va a servir como una base de datos personal. Donde podemos ir agregando documentos que estamos leyendo o documentos que estamos pensando citar en un escrito. Luego de eso tiene un componente de automatización del proceso de citación. Por ejemplo, si ya tenemos los documentos seleccionados que vamos a utilizar para escribir un artículo, Sotero se encarga de convertir como estos documentos en bruto en citas bibliográficas. Esto, él soporta una gran cantidad, digamos, de diferentes sistemas de citación. Soporta APA, soporta MLA, soporta Chicago, si no me equivoco, y tiene como la opción, ¿verdad?, de poder instalar como otros sistemas si fuera el caso. Por último, lo que hace que tal vez sea como la función más importante es que mantiene la paridad entre las citas y las fuentes. Con esto quiero decir que, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo un documento, ¿verdad? Y empiezo a agregar citas que puede que después yo borre el párrafo porque yo no lo voy a ocupar o porque la cita decidí cambiarla por otra fuente de información, ¿verdad? Sotero se encarga de que en las referencias bibliográficas del documento únicamente aparezcan los documentos que han sido citados con anterioridad. Entonces, si yo, por ejemplo, en un momento quito una de las citas, esta automáticamente se va a eliminar de la lista de referencias bibliográficas. De igual manera, si yo, por ejemplo, agrego un documento de forma incompleta, ¿verdad? Nada más para tenerlo ahí como más o menos agregado, porque no estoy tal vez tan convencido de que lo voy a usar, y lo agrego en una de mis citas y luego lo actualizo, Sotero se va a encargar automáticamente, ¿verdad? De actualizar las citas y acordarse que haya concordancia entre la cita y la referencia. Ahí veo que alguien está escribiendo en el chat. Bueno, están apuntando como a la lista de participantes. Si en algún momento tienen una pregunta o quieren que explique algo con más detalle, ¿verdad? Nada más levantan la mano. Y no sé si tal vez y Beth o Vanessa me pueden pasar la pregunta o cómo funciona normalmente como estas capacitaciones. Levantan la mano y bueno, y cuando está en el chat nosotros le decimos qué es lo que preguntan, sí, Ok, efectivamente. listo, perfecto. Entonces, dejando de lado, ¿verdad? ¿Qué es ya lo que, explicación como general de qué es un gestor bibliográfico? Sotero es un gestor bibliográfico gratuito de código abierto. Este programa se puede descargar desde Internet de forma gratuita. Se encuentra disponible para Windows, Mac y Unix. Y cuenta con una versión web que se llama ZVIP, pero esta versión es como muy básica. Casi que solamente sirve para crear como listas de citas o crear como citas muy puntuales. Para poder utilizar como la versión completa, es necesario instalar el software que va para la computadora, digamos. Este programa es administrado por una organización sin fines de lucro que se llama Corporation for Digital Scholarship, que como mencionaba Ivette antes, ¿verdad? Está relacionada a la ciencia abierta y sobre todo lo que es como el diseño de herramientas para la investigación académica. Entonces, ¿dónde se puede descargar Sotero? Y vamos a ver, como un requisito antes de poder utilizar Sotero, es que ocupamos tener un procesador de texto. Sotero
por defecto soporta Word, LibreOffice y Google Docs, pero en mi experiencia al menos siento que funciona mejor utilizando Word. Él cuenta con tres componentes básicos que se instalan junto. Va a ser el gestor bibliográfico, que va a ser como el software que está corriendo en la computadora, que se encarga de almacenar las fuentes, que se encarga de crear las citas y se encarga como de hacer toda la interacción entre lo que es el usuario y el procesador de texto. Hay un conector web que básicamente lo que hace es que automatiza el proceso de recopilación de documentos. Entonces, ahorita les voy a hacer como una breve demostración de esta parte, pero básicamente es una extensión que se le instala a Google Chrome o cualquier navegador web. Y cuando estamos navegando un repositorio, cuando tenemos abierto, por ejemplo, un artículo o una revista, este se encarga de tomar la información que está presente en el navegador web y crear una copia dentro del software de Zotero. Y por último, cuenta con un componente que se llama el plugin de procesador de texto. Este plugin lo que hace es que permite que Word pueda hablar con la base de datos. Entonces, nosotros primero agregamos los documentos a la base de datos. A la hora de querer citarlos, lo podemos hacer directamente desde Word y este plugin se encarga como de hacer la comunicación entre los dos programas. Para poder descargarlo, ¿verdad? Aquí les puse un código QR en caso que alguien quisiera como escanearlo y guardarlo como en el teléfono, tal vez para buscarlo luego, pero quería enseñarles como brevemente lo que es la página. Entonces, voy a disminuir la presentación y voy a entrar a la página de Sotero.org. Aquí apenas uno entra la primera vez, le aparece inmediatamente la opción de descarga y le da la opción también de utilizar Zotero VIP o ZVIP, que es la herramienta que les decía que es en nube. Para motivos de esta presentación, no voy a explicar mucho ZVIP, a no ser que alguien quiera como una pregunta muy puntual al final, porque siento que el grueso de lo que es el programa es mejor hacerlo con el programa instalable. Aquí solamente le damos clic a descargar y él nos va a tirar la opción de instalar dos de los tres componentes, lo que es la base de datos para la computadora y lo que es el conector. Lo que es el plugin para Word o para el procesador de texto se instala automáticamente una vez que instalemos la base de datos. Aquí nos tira la opción, ¿verdad?, de descargar el ejecutable. Nada más lo descargamos y le damos doble clic. Pero si por alguna razón no pudiéramos instalar software en la computadora, de hecho, eso me pasó con esta computadora acá. No sé si es un permiso general de la UTN o será esta computadora de la biblioteca. Hay una opción de descargarlo como portátil. Portátil quiere decir que el programa no se instala en la computadora, sino que queda como una carpeta que se ejecuta. Entonces aquí solamente le vamos a dar clic y él va a empezar a hacer la descarga. En este caso, ¿verdad? Una vez que tenemos el archivo descargado, solamente lo descomprimimos y guardamos la carpeta en un lugar de nuestra elección. Yo en el caso mío lo voy a tener aquí instalado en lo que es el escritorio. Luego de eso, es opcional, pero yo recomiendo mucho utilizarlo. Es la instalación del conector. Para el conector, le damos clic a este botón azul y se nos va a abrir como la barra de instaladores, digamos, de componentes de Chrome. Y aquí nos va a tirar la opción de instalar. Como ya yo lo tengo instalado, entonces solamente me muestra la opción para instalarlo. Sabemos que el programa está corriendo porque nos va a aparecer como este icono o depende de este icono. Ahora que lo veamos en la demostración va a ser un poco más claro, pero este icono es como el, como Zotero detecta el tipo de documento que tenemos abierto. Por ejemplo, si yo estoy en una presentación de PowerPoint, el icono aquí cambia que él está detectando que esto es un PowerPoint. Si yo estoy metido en un catálogo de biblioteca, el icono cambia a indicar que es un libro porque está detectando que la información que está ahí es un libro. Para poder como utilizar como el software de forma completa, ¿verdad? Es necesario instalar como ambas partes. Entonces, ahora ya que hagamos la demostración, tal vez va a quedar un poco más claro, pero por el momento lo que me interesa es como que se entienda que Sotero no se puede utilizar solo, o también un procesador de texto, y que se entienda que hay que instalar dos partes. Un programa que va a correr en la computadora y un programa que va instalado dentro del navegador web que se encarga de jalar los datos de
los metadatos de los documentos que tengamos abiertos. No sé si alguien quiere escanear el código, si no, igual lo puedo hacer llegar la presentación después. Si nadie quiere como escanear esto, puedo proseguir con la presentación, como para no dejarlos ahí cortados en caso de que lo estén abriendo. Ok, voy a proceder entonces. Algunas recomendaciones generales. Si ya les mencioné, ¿verdad? Que Sotero se puede utilizar con Word, con LibreOffice y con Google Docs. En mi experiencia, tanto lo que es Google Docs y lo que es LibreOffice tienden a dar problemas, sobre todo cuando usted empieza como a editar lo que son las citas, cuesta que se actualicen. Y también me ha pasado en el caso de Google Docs, sobre todo, que cuando usted reabre un documento, como que tiene problemas a la hora de comunicarse con el software. Entonces, su recomendación, ¿verdad? Si pueden, úsenlo en Word. Luego, otra recomendación es que una vez que empiezan a trabajar un documento en Sotero y, digamos, empiezan a trabajar el documento en una computadora, si por alguna razón paran a abrirlo en otra computadora, es recomendado que vuelvan a utilizar el mismo procesador de texto que están utilizando. Es decir, si en la computadora A yo tenía Word, en la computadora B también tengo que seguir trabajando con el documento en Word, porque si no, Sotero empieza a como a dar problemas. Él para cada tipo de procesador de texto utiliza como, digamos, como una señalización diferente para comunicar el procesador con la base de datos. Entonces puede causar conflicto si yo tengo un documento en Word y luego lo abro en LibreOffice o lo abro en Google Docs. Es recomendado como solamente utilizar uno de ellos. Y por último, ¿verdad? Para evitar como que haga, o sea, para que Sotero pueda como cumplir con su tarea de forma adecuada, es recomendado que el momento que yo lo empiezo a utilizar, todas las citas del documento se transformen a Sotero o que no empiece a añadir citas y referencias hasta que estas hayan sido añadidas por Sotero. Porque si yo empiezo como a editar citas de forma manual, también puede empezar a fallar el software, ¿verdad? A la hora de detectar como qué cambios son hechos por el usuario y qué cambios son hechos por él. Y esto puede causar que las citas se deformen o que el momento que yo agrego una cita nueva, las citas anteriores tengan problemas de redacción o cosas por el estilo, porque él va a tratar de automatizar el proceso, pero a veces no logra como delimitar bien qué parte fue la que hizo él y qué parte fue la que hizo el usuario, digamos, cuando empezamos a manipular la cita manualmente. Ahora lo que iba a proceder era ya hacer como la demostración. Esto va a ser como más del grueso, digamos, de lo que es la presentación. Y pensando, ¿verdad?, que esta presentación es enfocada en lo que son em, equipos de revistas académicas y a enfocar como los ejemplos en cuentas académicas, principalmente lo que son libros físicos, artículos de revista, ¿verdad? Y lo que son documentos de repositorios. También íbamos a explicar un poco, ¿verdad?, cómo añadir documentos de forma manual y a partir de ahí tal vez con otra pregunta que tengan. No sé si hasta ahora alguien tiene alguna pregunta o procedo. Ok, entonces voy a abrir el programa. Esta es la vista principal de Sotero. Cuando vayamos agregando documentos a la base de datos, estos van a ir apareciendo como modo tabla en esta vista principal. Del lado derecho nos van a aparecer como los datos bibliográficos de los documentos que vayamos añadiendo. Entonces, la forma más básica de añadir un documento, y de hecho ahora lo vamos a ver porque algunas veces, a pesar de que Sotero está muy automatizado, algunas veces falla, es dándole clic a este icono de nuevo elemento. Aquí nos va a tirar diferentes tipos de fuentes de información. Para este caso voy a utilizar, bueno, aquí pueden ver, ¿verdad?, que hay artículos de periódico, artículos de revista académica, documento, que es como la clasificación como genérica. Cuando un documento no cae en ningún tipo de clasificación, podemos utilizar documento para tratar de describirlo. Libro, sección de un libro, y hay una lista bastante larga Disculpe, del momento Guillem, que están buscando fuera. vieras que es que se está viendo la presentación en Google Drive.
Listo, disculpe, voy a dejar de compartir y volver a compartir la pantalla y me avisan si ahora sí se ve mejor. ¿Ya pueden ver la vista de Sotero? Sí, ahora sí. Sí, Ah, ok, excelente. Entonces voy a devolverme. Esta es la vista principal del programa. Nosotros abrimos el programa por primera vez, van a tener una vista muy parecida a esta. Luego, cuando empiezan a agregar más información, ¿verdad? La vista va a ir cambiando, podemos crear carpetas y demás. Pero la parte más importante es del lado izquierdo, nos va a aparecer como una lista de carpetas. Él trae como estas carpetas creadas por defecto, que es como mis publicaciones, elementos duplicados, elementos sin archivar y una papelera de reciclaje. Yo aquí puedo crear otra carpeta si yo quisiera, ¿verdad? Dándole clic a esta opción. Para este ejemplo, tal vez no lo vayamos a hacer, a no ser que quieran verlo más adelante. Luego está la vista central. Aquí va a aparecer cuando vayamos agregando documentos, estos van a ir apareciendo en esta vista central como un modo de tabla, que si no me equivoco va a aparecer como un icono describiendo qué tipo de documento es, el título, el autor y la fecha de publicación. Del lado derecho, aquí donde dice no hay elementos en vista, es donde van a ir apareciendo lo que son como ¿cómo decirlo? Los elementos bibliográficos de los documentos. Es decir, el autor, la editorial, el año que fue publicado, tipo de documento que es, etcétera. La forma más básica de añadir un documento es que simplemente vamos a este icono que parece como una hojita nueva, una hojita más, le damos clic y él nos va a desplegar como la lista de posibles documentos que podemos añadir, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, pueden ver que la lista es bastante extensa, ¿verdad? Incluye de artículos de periódico, artículos de revista, libros, etcétera, a cuestiones tal vez no tan utilizadas como lo que es emisión de radio, entradas de blog, emisión de TV, grabación de sonido, obras de arte, patentes, podcast y software. Entonces, dependiendo del tipo de documento, son como los campos que ocupamos llenar. Voy a hacer como un ejemplo para que sea un poquito más claro. Voy a agregar un libro. Cuando yo le doy clic a la opción de libro, vean que en la vista principal me va a aparecer la vista en tabla que les mencionaba antes, que va a venir el título y el autor. Mientras que del lado derecho me van a aparecer como los diferentes campos bibliográficos que yo voy a ir llenando para que Sotero sepa este documento qué es, ¿verdad? Y en base a esta información que yo lo voy a dar, es lo que el programa va a utilizar para generar las citas bibliográficas. Entonces, si ustedes están familiarizados, ¿verdad? Con APA, sabrán que no todos los campos se utilizan siempre. Por ejemplo, uno cuando cita en APA nunca menciona el ISBN o no menciona, digamos, dependiendo de la versión de APA, a veces es necesario mencionar como el lugar de publicación, a veces no. Entonces, es importante como explicar que todos estos elementos para Sotero todo se considera opcional. Es decir, usted nada más pone la información que usted tenga a mano en el documento. Si X campo está o no está, al programa como que, al programa como tal no le importa, pero puede que la referencia bibliográfica sí. Con esto quiero decir que, por ejemplo, si yo tengo un documento y nada más añado el nombre del autor, el programa no me va a dar a mí ningún error. Es como responsabilidad, como digamos, del usuario, agregar como los campos que él considere necesarios para el tipo de referencia que está tratando de crear. Entonces, voy a agregar aquí un libro que tengo a la par, poniendo el título, ¿verdad? Diccionario Económico de la empresa. Luego él me tira la opción de poner autores. Tiene la opción tanto utilizar el formato, ¿verdad?, de apellido o nombre, pero si yo le doy clic a esta opción, es para poder utilizarlo como lo que llaman como autor corporativo. Digamos, si yo estoy haciendo un informe de, no sé, del Ministerio de Justicia, entonces Ministerio de Justicia, por ser una entidad, ¿verdad?, no tiene apellido y nombre, entonces yo puedo usar este campo para ponerlo como una sola palabra, Ministerio de Justicia de Costa Rica, por ejemplo. En este caso, ¿verdad? Como si, bueno, también un detalle importante, si un documento tiene más de un autor, yo puedo agregarlos con este más. En este caso me sale la opción bloqueada porque no he puesto ni siquiera como el autor principal. Y otro detalle importante es que para el campo de autor,
específicamente para ningún otro campo pasa lo mismo, me da la opción de elegir como diferentes niveles de autoría. Por ejemplo, pueden ver que aparece como contribuidor, editor, editor de la serie, traductor. Y esto varía según como el tipo de fuente. Por ejemplo, cuando yo agrego un video, me va a tirar opciones como poner quién fue el director del video, quién fue el fotógrafo, cosas de ese tipo. Y en este caso, ¿verdad que estamos con diccionarios? Nada más voy a poner la opción de autor y voy a llenar aquí los campos. Entonces, los casos, los apellidos serían Suárez, Suárez. Ahí se me salieron las tildes raras, pero son del ejemplo, no corregirlas. Y el nombre, que sería Andrés. Inmediatamente yo actualizo información del lado derecho, ¿verdad? Vean que la tabla principal se va actualizando también. Luego voy a agregar lo que es la edición. Vamos a ver, aquí vienen los campos. Editorial, perdón. Aquí sería Ediciones Pirámide. La fecha de publicación, que sería 1979. Y podríamos tal vez como otro dato que IAPA podría considerar importante, tal vez sería como el lugar donde se publicó, en este caso pongamos Madrid. El resto de los campos, como les decía antes, ¿verdad? Todo esto lo considera opcional. Entonces no es necesario ponerlos si no los tenemos a mano. Una vez que yo añado, bueno, entonces más bien, el problema con hacerlo de esta forma, que si bien es compatible con cualquier tipo de documento, con cualquier libro que exista y con cualquier tipo de fuente documental que yo tenga, es que puede ser un poco lento. Entonces, Zotero tiene la opción de que yo puedo automatizar la forma en que la información se introduzca en él. Para eso, él cuenta con esta varita mágica. Cuando le damos clic a la varita mágica, ahí ven que les aparece una opción como diferentes opciones que él soporta. Por ejemplo, el ISBN, que es utilizado por los libros, el DOI, que es utilizado más que todo por revistas académicas, PMID no estoy seguro, ni ARCIP no estoy seguro que son, pero deben ser también utilizados seguramente para otro tipo de fuente documental. Cuando queremos, por ejemplo, voy a añadir este mismo libro, pero del segundo método, digamos, utilizando el ISBN. Entonces, para los que tal vez no sepan qué es un ISBN o tal vez para refrescar, en la contraportada de la gran mayoría de libros va a aparecer como esta breve información de publicación, ¿verdad? Donde viene como el autor, la dirección de fue impreso, el depósito legal, etcétera. Entre estos números aparece un código que se llama ISBN. El ISBN es como la cédula de identidad de los libros. Cada libro que se publica tiene un código ISBN que es único. Yo lo que voy a hacer en este caso es que simplemente voy a copiarlo de acá para no tener que hacerlo con mis ojos. Es copiar el ISBN, me devuelvo a lo que es Sotero, le doy clic a la varita mágica y nada más pego el ISBN ahí. El programa va a durar un momento cargando y se va a encargar de jalar esta información de Internet. Entonces, vean que con solamente poner el ISBN, él ya detectó el nombre del libro, el autor, aquí dice la segunda edición, lugar de publicación, la editorial, año, número de páginas y una serie más de información. Entonces, ya una vez que yo tengo bueno, más bien, para volverme un toque antes de entrar a eso. De la misma manera, ¿verdad? Yo puedo utilizar este como autorreconocimiento que tiene Sotero para agregar otro tipo de documentos. Por ejemplo, si algo que sería como muy común, yo quiero agregar un artículo a una revista. Aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Una de las publicaciones de la UTN, el portal de revistas. Y si abrimos esta vista, nos va a aparecer aquí un campo que se llama DOI. El DOI, digamos, que cumple una función como similar al ISBN en el sentido de que cada DOI es único para cada artículo de revista académica, que lo que básicamente es, es como un cifrado que básicamente le dice mundo, ¿verdad? Al Internet, dónde fue publicado el artículo originalmente.
Entonces, yo puedo copiar este DOI y le doy control C, abro Zotero, le doy clic a la varita mágica y lo pego ahí. Y vean que inmediatamente él reconoce que este DOI pertenece a un artículo de revista académica. Reconoce el título, reconoce los autores. Algunas veces va a aparecer, digamos, esto es algo importante, pero es que quería empezar con la vista manual. Algunas veces Zotero falla, entonces Zotero, digamos, si bien ayuda muchísimo a la hora de crear citas, no es 100% confiable. Es decir, si se espera como que el usuario final, ¿verdad?, sepa utilizar el sistema APA o cualquier sistema de citación, ¿verdad?, para arreglar como los problemas que él puede tener. Pero en este caso parece que jaló la información bien, ¿verdad? Jaló los nombres de usuario, jaló los apellidos, jaló el nombre de la revista. Vean que también jala el volumen, número, las páginas y la fecha de publicación. Entonces, digamos, para poner como un poco, para ver de qué serviría, ¿verdad? Como añadir esta información acá. Digamos que yo estoy escribiendo un artículo y dos de los documentos que yo voy a citar eran el artículo de la revista que les muestro ahora y el diccionario de económico de empresa. Yo lo primero que haría sería añadir estos documentos a Zotero. Ya a la hora que yo estoy escribiendo el artículo, digamos que yo ocupara citar el diccionario. Entonces, dentro de Word me va a aparecer una opción extra que se llama Zotero. Esta opción va a aparecer como, digamos, cuando ustedes bajan el programa, cuando lo instalan, la primera vez que abran Word puede que no les aparezca. En este caso, lo recomendado es cerrar Word y volverlo a abrir. A veces dura como unos 5 o 10 minutos en instalarse. Aquí si le damos clic, nos van a aparecer dos opciones básicas. Bueno, tres opciones básicas en realidad. Agregar cita, agregar bibliografía y refrescar. Refrescar básicamente lo que hace es que ya la vamos a hacer. Bueno, yo te lo enseño más bien un ejemplo. Básicamente lo que hace es como que fuerza a que haya una sincronización entre Word y la base de datos. Yo le doy aquí, por ejemplo, agregar cita. Aquí me va a salir una opción para que yo escoja qué lenguaje de citación voy a usar. Yo voy a utilizar la opción de APA versión 7 y voy a utilizar esta opción que es no ampersand para que cuando hay más de un autor me utilice un i después de cada autor en vez de utilizar el símbolo este que se utiliza como más como en los anglosajones, ¿verdad? Como este simbolito que es como un 8. Entonces, escojo esta opción, le doy OK y se me va a abrir como este cuadro color rojo. Yo aquí puedo escribir o el nombre del autor o puedo escribir el nombre del libro o el nombre del documento y lo que va a hacer esto es que va a tratar de buscar en los documentos que yo he guardado anteriormente cuál se parece más a los datos que yo le estoy dando. Entonces, habíamos visto que el artículo, el libro que había guardado era de Andrés Suárez. Voy a escribir, por ejemplo, el apellido de él. Cuando escribo SU, vean que inmediatamente me recomienda los dos, bueno, no me lo recomienda, me da como sugerencia los dos libros. Sabemos que este primero fue el que yo añadí a mano porque vean que las tildes estaban mal cuando el teclado no dio el error. Este otro fue el que agregamos con el ISBN. Voy a utilizar el del ISBN, por ejemplo. Yo aquí le doy clic y si yo aquí le doy enter, él automáticamente me va a agregar la cita. Me agrega los dos apellidos, coma, ¿verdad? Y lo que es el año. Algunas veces, ¿verdad? Uno quiere tener citas más específicas, digamos, yo quiero, y de hecho, en el caso de un diccionario sería como más común, ¿verdad? Yo no voy a citar como todo el diccionario, sino que voy a citar como una página específica, digamos que estoy buscando definir un término, ¿verdad? Entonces, si yo le doy clic a la cita, en esta barra mágica, ¿verdad? Me aparecen varias opciones. Las más usadas es la de página, que también se puede cambiar. Por ejemplo, si estoy utilizando, si estoy citando una página web, las páginas web normalmente no tienen como números de página. Entonces yo puedo utilizar el número de línea o puedo utilizar el número de párrafo, cosas de ese tipo, ¿verdad? En este caso voy a utilizar página, voy a poner, por ejemplo, que estoy citando la página 20. Aquí le doy Enter y vean que la cita automáticamente se actualiza a Suárez, 1979, página 20.
Entonces, digamos que yo después de eso voy a agregar una cita más, que en este caso digamos que va a ser del artículo de la revista académica de Mojica, Vega Mojica. Entonces lo selecciono, ¿verdad? Aquí igual me da la opción de elegir el número de página. Vean que en el caso de los artículos me va a salir como una vista previa, ¿verdad? Cómo se vería la cita. Y aquí me dice que el artículo es de la página 13 a la 29. Digamos que la cita mía era en la página entonces 24. Aquí le doy Enter. Y imaginémonos, ¿verdad? Que ya en este momento ya terminé de escribir mi artículo. No me faltaría la bibliografía. Entonces, me voy al puro final del documento, sección de referencias bibliográficas. Vamos a irnos para acá. Y le doy clic a la opción de editar bibliografía. Y él automáticamente me va a generar las citas con los documentos, únicamente los documentos que yo cité en el documento como tal, en el cuerpo del documento. Entonces, vean que las citas, ¿verdad? Siguen lo que es el formato APA, me van a citar, digamos, lo que es el nombre, en el caso del libro, en itálica. Me va a mencionar aquí el nombre de la edición del libro, la editorial, los autores, ¿verdad? En el formato normal, que van primero los apellidos, coma, nombre. En el caso de los artículos, ¿verdad? Pueden notar que lo que pone en el caso de Itálica es el nombre de la revista, que es como lo especifica lo que es APA 7. Me menciona aquí lo que es volumen y número, las páginas de la revista donde este artículo está incluido, y de paso una vez me agrega el DOI. Por el caso de que alguien estuviera leyendo el artículo luego, ¿verdad? Sepa de qué, en qué página fue que fue publicado ese artículo originalmente. Entonces, antes les mencionaba, ¿verdad?, que parte de lo que Sotero hace es lo que se llama paridad, que es encargarse de que los documentos que yo cito, de más bien, que lo que aparezca en las referencias bibliográficas sean documentos que yo cité. Entonces, si yo, digamos que por X o Y razón decido quitar una de las citas, digamos que borro esta de acá del documento, lo que puedo hacer es darle clic a la opción de refrescar y el programa lo que va a hacer es que automáticamente se encarga de actualizar la lista de referencias bibliográficas. Si igual, por ejemplo, en este caso que ellos tienen apellido que empieza con V, si yo agrego un autor que el apellido empieza con una letra anterior a la V, digamos con la M o con la C o con cualquier otra letra, él automáticamente va a acomodar las referencias bibliográficas, ¿verdad? Por lo que es el orden de los apellidos. Si yo estuviera utilizando otro sistema de citación, digamos, por ejemplo, creo que es MLA, el que se utiliza mucho para historia, y este ordena las citas no por el nombre de los apellidos, sino por el orden en que va apareciendo en el texto. Sotero se encarga automáticamente de actualizar como estas listas de referencias, ¿verdad? Para que sigan como la lógica de cada sistema de citación que yo estoy utilizando. Ahora, imaginemos, voy a agregar de vuelta la cita que teníamos antes. Agregarlo acá, que era la del diccionario. Imaginemos, por ejemplo, que yo agregué el libro para para evitar como tener ahí como duplicados, que yo agregué el libro de forma manual y me doy cuenta, por ejemplo, que había escrito mal uno de los dos apellidos, digamos, que en vez de ser Suárez Suárez era Zúñiga Suárez, por ejemplo. Entonces yo voy a Sotero, actualizo mi cita y en el documento que estoy trabajando, nada más le doy clic en la opción de refrescar y automáticamente se van a cambiar todas las citas que hagan referencia a ese documento, automáticamente se van a cambiar a lo largo de todo el cuerpo del texto. Y de paso, se va a actualizar las referencias bibliográficas. Si yo después, digamos, de la misma manera, ¿verdad? Si voy a arreglar quitar el cambio que hice, verlo como con el nombre que tenía antes. Que era Suárez. Si yo, esta era como solo una demostración, ¿verdad? Entonces, el apellido correcto Suárez Suárez, entonces voy a refrescarlo y vean que automáticamente se actualiza tanto el orden de las referencias bibliográficas, que la S iría antes de la V, y se actualiza automáticamente también lo que es la cita que estaba antes. Ahora, hay como una pregunta muy común, ¿verdad? Y es que por defecto, él siempre
utiliza como es, en el caso de Apple, siempre utiliza este formato, ¿verdad? Que la cita está como al final del texto, ¿verdad? Digamos, si esto fuera un artículo real, esta cita estaría haciendo, por ejemplo, referencia, o sea, una referencia textual, ¿verdad? Digamos, de esta sección que está entre las comillas. Pero supongamos que yo estoy parafraseando a alguien, ¿verdad? Que no es una cita como tal como se presenta en el texto, digamos, serlo como más específico, digamos. Estoy citando esto y esta cita está en la página 20 del diccionario, que sería como aparecería, por ejemplo, en una publicación académica, ¿verdad? Está este parte entre comillas, que es textualmente así como tal, está escrito por Suárez Suárez en 1979 en la página 20 de tal libro. Pero digamos que yo quisiera parafrasear a alguien, ¿verdad? Entonces yo pongo, por ejemplo, de acuerdo con Suárez, Suárez. Y después de esto viniera mi cita, digamos, termina acá. ¿Cómo puedo yo modificar este comportamiento, verdad? Porque si yo aquí agrego una cita normal, por ejemplo, vuelvo a agregar aquí el documento de Suárez, me va a aparecer como el apellido dos veces. Al inicio del párrafo donde yo estoy diciendo de acuerdo con, y en la cita, y eso estaría mal, ¿verdad? Porque la autoría ya está mencionada al inicio del párrafo. Entonces, Sotero tiene una opción que es omitir autor. Aquí aparece en el cuadrito de texto. Usted nada más le elige, le da enter, y él nada más lo va a reducir la cita a únicamente el año, que es lo que APA llama, por ejemplo, como cita narrativa, si no me equivoco, que es cuando la cita o la autoría se menciona como parte del texto y no como una sección parte. No sé si alguien tiene una duda como hasta acá o si prosigo tal vez con otro ejemplo de lo que es más que todo lo que me interesa ahora enseñarles es cómo añadir, por ejemplo, un capítulo de un libro y a proceder después a explicarles cómo se utiliza el plugin web para hacer como la autodetección sin tener que estar copiando y pegando los dois. Pero no sé si estamos como claros hasta esta parte o si alguien tiene alguna duda. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo está, compañero? ¿Cómo le ha ido? Hola, ¿cómo está? Pura vida. Bueno, muchas gracias ahí por el apoyo, ¿verdad? Y la capacitación de esta herramienta que es muy importante para el sistema de bibliotecas y para la universidad. Yo tengo una duda, digamos, ¿qué pasa? Algunas bases de datos, nosotros podemos exportar, por ejemplo, de EBSCO, exportamos de una vez a Redford, pero hay una Ujú. opción que uno exporta un formato RIF, Ajá. entonces, pero nunca he sabido cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo hago yo? Ok, si yo, por ejemplo, la base de datos, el libro, no me permite a mí exportar a Redbook, sino me descarga ese formato RIF o RIS. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Ok, yo descargo el formato y cómo lo cargo al Sotero para que pueda ser usado a nivel del Word. Esa es una pregunta excelente y de hecho la vamos a ver ahorita. Ah, Nada bueno. más para aclarar, digamos, si usted tiene el archivo, por ejemplo, el RIS o el archivo de RedWorks, Sotero tiene una opción de importar. Yo, digamos, de esa opción así como de experiencia propia, lo único que he utilizado es BibTeX, no he utilizado ninguno de los otros, que BibTeX se utiliza más que todo para lo que es como cuestiones de ingeniería o así, porque lo utiliza un procesador de texto que se llama LaTeX, que es como para fórmulas matemáticas. Y me acuerdo que una vez había estado usando eso no me acuerdo para qué era, que lo estaba como traveseando, y me había puesto a crear referencias en BibTeX y usted nada más le da clic, digamos, a la opción de archivo, importar. Y aquí elige el archivito, ¿verdad? El BibTeX o el RIS o cualquier otro formato o el Mendeley, y él automáticamente lo convierte en Sotero. Pero hay una forma más fácil de hacerlo, que es lo siguiente que les quiero enseñar. Entonces, nada más antes de llegar a esa parte, quiero enseñarles cómo citar, por ejemplo, un capítulo de un libro. Digamos, cómo añadir un capítulo de un libro y no el libro completo, digamos, a Sotero. ¿Le parece si vemos eso primero y ahorita vemos lo de EBSCO? Claro, gracias. Porque, digamos, más que todo, ¿cuándo seríamos como una parte de un libro, verdad? Aquí yo tenía un ejemplo de un libro que está aquí en la biblioteca de Alajuela. Uy, que se está tapando la barra de Zoom de lo que les quería enseñar.
Pero es, por ejemplo, este libro, digamos, es una colección de diferentes autores, pero tiene dos editores, que es Iván Molina y David Díaz. Yo normalmente si fuera a citar algo de este documento, no puedo darle como la autoría de la idea, ¿verdad? A los editores, porque ellos nada más son los que se encargaron de hacer el compilado del libro como tal, ¿verdad? Del folio. Si yo, por ejemplo, veo el índice, pueden ver que cada capítulo de este libro fue escrito por una persona diferente. Entonces, a razón de poder citarlo, sería como problemático, digamos, darle la autoría a los editores porque no son palabras realmente de ellos, son palabras de quien escribió como el capítulo específico. Entonces, hay dos formas de hacerlo. La que yo siempre utilizo, que siento que es como la más fácil, es primero voy a importar el libro y vamos a utilizar aquí el ISBN para hacerlo automático. Tengo el ISBN de este libro, si no sirve, lo copio ahorita. Lo metemos de vuelta acá, le damos clic a la varita mágica, pegamos el ISBN y él me va, bueno, me crea como la información del libro como tal básico. Vean que en este caso el Sotero es como lo suficientemente inteligente para entender que Iván Molina y David Díaz no son los autores, sino que son los editores de la compilación tal. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, citar el capítulo 2 de este libro, nada más le doy clic derecho, le doy la opción aquí de crear sección de un libro y él me va a crear como una entrada bibliográfica que es como hija del libro, digamos. Va a guardar ciertos elementos comunes, los editores, el editor, la edición, ¿verdad? El lugar de publicación, la fecha, etcétera, pero me va a permitir como agregar datos diferentes. Vean que el título ahora se refiere al capítulo porque él tiene ya un campo específico de título del libro. Entonces voy a citar, por ejemplo, lo que es el capítulo 2 de esta colección, que se llama La fiesta de los 15 años de los jóvenes costarricenses. 1950. Ay, pucha, no reconoció el 1951 a 1971. Aquí le agrego un nuevo autor, que va a ser el autor de esta sección del libro. Le voy a poner como autor nada más. Y agrego los apellidos nuevos, ¿verdad? Salazar Corrales. Y el nombre sería Zaira. Entonces, si yo me devuelvo al documento de Word, ¿verdad? Y quiero citar, digamos que por alguna razón quisiera citar como la introducción de la obra, le voy a agregar cita. Y vamos a citar aquí Iván Molina. Aquí estaré citando como el libro como tal. Vean que aparece en la referencia bibliográfica, ellos dos como editores y me aparece como la totalidad de la obra, ¿verdad? Del manuscrito, del folio. Pero si yo citara el capítulo específico, digamos, agregar acá y vamos a poner Zaira, bueno, me va a aparecer primero la cita con los apellidos de la autora de ese capítulo y segundo de eso me va a aparecer el, la autoría, ¿verdad? Con el nombre del artículo como tal. Me va a poner que está en la inolvidable edad donde Iván Molina y David Díaz son los editores. Entonces, nada más quería como darles el ejemplo porque sobre todo muchas veces pasa con lo que son como, al menos lo he visto mucho con lo que son como las publicaciones, ¿verdad? De universidades, de la editorial de una universidad, que muchas veces el libro no es de un solo autor, sino que es una compilación de diferentes ensayos que algunas veces fueron publicados en revistas o que siguen cierta temática, ¿verdad? Y al menos cuando, bueno, cuando yo estaba sacando como la carrera, era como un escenario muy común que me tocaba citar como extractos de libros, ¿verdad? Entonces quería darles como la demostración. Ahora sí, para pasar a lo que era la pregunta que estaba haciendo Jorge, voy a entrar a, y voy a, sí, entrar, por ejemplo, a EBSCO. Vamos a ir acá, base de datos de acceso restringido, De y hecho, vamos a, perdón, es que bueno, en EBSCO sí podemos exportarlo a Redwood, pero tal ujú. vez como que no podemos exportarlo. Sí, es que, bueno, voy a hacerlo con Diana, digamos que Diana no tiene la opción de exportar. Excelente, gracias. Vamos a poner aquí los datos míos nada más para entrar a la base de datos.
y vamos a hacer una búsqueda. Voy a buscar Mariana Enríquez, digamos. Digamos que quiero citar este documento. Hay varias opciones. Yo puedo o copiarlo con el DOI y pegarlo en Zotero, pero si yo tengo instalado ya el conector web, entonces me va a aparecer este símbolo como una página. Si yo aquí le doy clic, él automáticamente lo va a jalar a la base de datos. Ve, entonces no hay necesidad como de exportar el archivo primero, porque Zotero mismo puede jalarlo directo a la base de datos y recopilar los datos desde ahí. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Sí, correcto. Sí, sí, es parte de, es similar. Lo que estoy viendo yo es que en mi navegador es diferente el icono, pero bueno, eso lo podemos ver después. Está bien. Usted está haciendo como lo mismo desde su lado, digamos. Sí, sí, señor. Ok, el icono va a cambiar según lo que usted tenga abierto en ese momento en la pantalla. Digamos, como esto es un artículo de base de datos, me aparece como este dibujito. Pero si yo, por ejemplo, tengo abierta una presentación de PowerPoint o un video de YouTube, me va a aparecer como un dibujo como distinto acá. Ah, eso es, eso es. Ya me respondió, excelente. Gracias. Sí, de hecho, para explicar eso, ¿verdad? La forma en que Sotero jala como esta información de Internet para guardarlo en la base de datos local es como leyendo lo que son los metadatos del artículo. Ujú. Entonces, él tiene como la capacidad de discernir un poco, ¿verdad? Si esto es un libro, un documento, un video, cosas así, pero como depende no de él, sino de la persona que mantiene la página web, a veces la información no es exacta. Me pasa muchísimo con lo que son tal vez fuentes no académicas, digamos, cuando usted busca, por ejemplo, en La Nación y quiere citar un artículo de La Nación, usted le aparece aquí como un dibujo de un periódico, pero a la hora de que usted lo trata de citar, le inventa un montón de autores y le mete como información ahí rarísima, como si fuera editor y cosas así. Entonces hay que tener como cuidado, pero por lo general en lo que es bases de datos académicas sí funciona perfecto, digamos. Ok, sí, debe ser por ese mismo tratamiento de los metadatos que se le da a nivel interno de los Ajá, software. exacto. De hecho me pasó quería enseñarles eso ahora como lo siguiente que les iba a mostrar, digamos, era este, por ejemplo, esto es un artículo de lo que es no mentira, este se pareció bien, pero igual sirve para lo que quería enseñarles. Esto es un libro, ¿verdad? Libro digital que está guardado en el repositorio de la UTN. Vean que inmediatamente yo abro el repositorio, me cambia el icono a la vista del libro. Entonces, yo no ocupo ni copiar el DOI, ni copiar el ISBN, ni nada. Mientras Sotero detecte que lo que está aquí en mi pantalla es un libro, nada más le doy clic y él automáticamente va a jalar los datos. Aquí le damos hecho y me aparece en la base de datos ya como con toda la información que él pueda jalar del repositorio, ¿verdad? Incluso me va a agregar lo que es la URL por si el libro está en acceso abierto, que alguien más pueda como acceder a él viendo mi bibliografía. Si yo, por ejemplo, en el repositorio, en vez de tener abierto un libro, lo que tengo abierto es un artículo o un documento, vean que el icono aquí cambia, digamos. Ahora no me aparece como un dibujito de un librito, como estamos viendo en la... Ay, se me quedó pegado esta cosa aquí arriba. No me aparece un dibujito de un libro como aparecía acá, sino que él por los metadatos es capaz de entender que esto de acá está escribiendo un libro y que esto de acá está escribiendo un artículo, otro tipo de publicación. Hay como un detalle importante y eso me ha pasado en todos los repositorios. No sé si será una limitación de 10 Space. Honestamente no sé porque no, no conozco tanto 10 Space para poder responderme la pregunta yo y no me he puesto a investigar a fondo. Y es que por lo general en 10 Space él no entiende el concepto de tesis. Entonces, yo por ejemplo lo voy a dar aquí a agregar a este trabajo final de graduación y él me lo agrega como si fuera un artículo de revista académica. En el caso de que uno quisiera, por ejemplo, citar una tesis, lo ideal es darle clic y buscar aquí la opción de, creo que sale como, está un poquito más abajo, sale como tesis y le agrega los campos extra, ¿verdad? Que sería como el
el tipo de tesis que es, la universidad y el lugar. Como que no sé si es una limitación, honestamente, de, como les decía, no sé si es una limitación, digamos, de 10 space, pero he visto que como que no es tan compatible con esa parte y que siempre ocupa como corrección como manual. Ahí vi que alguien más escribió en el chat, no sé si es una pregunta, por cierto, como para atenderla. Guillermo, es solo para recordarles a las personas que están participando que por favor dejen los datos en el chat para Ok, llevar. Gracias. perfecto. Ahora, hay una opción más que tiene Sotero, digamos, si, que es que si yo, por ejemplo, ocupo crear una bibliografía, pero nada más ocupo como, digamos, yo estoy haciendo un usuario para libros o artículos sobre X tema, yo me encargo de compilarlos con Sotero, ¿verdad? Y él, tal vez yo no voy a empezar a hacer citas de esos artículos porque el que va a hacer la investigación es el usuario. Yo puedo seleccionar los diferentes textos y darle clic a la opción de crear una, perdón, sí, crear una bibliografía. Y aquí me permite, digamos, guardar como nada más la lista de referencias en diferentes formatos, ¿verdad? Como lo puedo guardar en un RTF, que es parecido a un TXT, lo puedo guardar como página web o lo puedo copiar para pegar en otro documento. También tiene una opción que es generar un informe, que lo que hace es que me hace como esta suerte de vista resumen de los documentos, que yo igual puedo guardar y pasárselo, digamos, a un usuario. Esta vista informe que no lo he utilizado mucho, en realidad no, lo que se me ocurre como escenario no lo usaría, sería más si se está pasando la bibliografía a alguien, pero la de generar fuentes sí es como bastante útil cuando yo no quiero empezar a generar citas en mis documentos solo para poder crear como la lista de referencias al final, ¿verdad? Puedo hacerlo como con una demostración, digamos. Le doy acá a crear una bibliografía, voy a guardarla al cortapapeles y yo aquí tengo otro documento nuevo, digamos, todo en blanco y aquí lo pego y él me crea como esta lista de referencias que no hace referencia en realidad como a ningún artículo que yo estoy escribiendo, no hace referencia a citas ni demás, pero que me permite pasarle como la bibliografía a alguien en un formato APA y ordenada, ¿verdad? Según como las especificaciones de APA. Mm, quería enseñarles otro tipo de documento. Vamos a ver un toque, devolverme acá. Artículo, revista. Tesis. Ah, bueno, quiero enseñarles como uno de los que he visto que es como más problemático, que es cuando uno trata de citar algo de YouTube y así de paso como enseñarles su parte de, vamos a poner aquí, Hola, series. compañero. Vieras que de esos sistemas, el que yo he visto que es más complicado Ajá. son las leyes, porque el Ujú. formato de las leyes de nosotros es diferente a las leyes, qué sé yo, por ejemplo, en Redwood, que es el que más utilizamos, al de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo seríamos el formato de leyes o qué tal lo despliega este Sotero para leyes que sean nacionales? Voy a buscar, es que yo me acuerdo que uno lo busca en tiene como un enlace, tal vez como una ley, estoy como, como en blanco de qué ley buscar para demostración. Vamos a ver, Asamblea Legislativa. Acá hay una Busque página. la ley 7600, por ejemplo. Ok, a ver si carga. En el caso de las leyes, pasa precisamente lo que está diciendo Jorge. Vean que lo detecta como si fuera un documento X. Él sabe que hay algo acá, pero no logra interpretarlo. Entonces, si yo le doy clic a esto, lo que me va a crear es como un archivo genérico. Lo guarda como si fuera una página web. Entonces, para poder como citarlo de forma correcta, habría que hacerlo a mano. Usted le da clic acá y hay una opción que es propuesta de ley, si no me equivoco. Esta de acá, creo que es lo más parecida. O estatuto podría ser tal vez. Tendría como compararlo con una cita para ver como qué es la diferencia. Pero, por ejemplo, propuesta de ley, y aquí ya me tira como campos más parecidos, tal vez, ¿verdad? Los que uno podría utilizar para esto.
porque por defecto él lo que hace es guardarlo como si fuera una página web y no sirve con el propósito de citar específicamente una ley, ¿verdad? Y la página de la Asamblea Legislativa, digamos, no es un nuevo formato. Estatuto, tal vez. Mm, estatuto podría ser tal vez. Usando que tiene como número de código y fecha en que entra en vigor y cosas así. Sería como buscar como cuál de estos campos, tal vez, pero sería como compararlo con alguien que está citando una ley para ver cuál produce como una referencia bibliográfica parecida, digamos. Pero parece que la limitación es del lado de que Sotero no entiende que lo que está en la página de la Asamblea Legislativa es una ley como tal, sino que lo detecta nada más como una página web genérica. Sí, de hecho, la recomendación para los estudiantes es de colocar la mayor cantidad de datos de modo tal que el recurso o la ley sea pues, localizable. Ajá, Pero sí, en algunas ocasiones estos sistemas sí nos complican un poco el tema de las leyes y el problema es que son muy utilizadas para casi que todas las sí, carreras, ¿verdad? de hecho, Si ocupamos, bueno, y es que eso de propuesta, a mí me suena como que es una propuesta, que no es una ley, ¿verdad? Entonces, estaba buscando la definición de estatuto, ¿verdad? Para ver si lo podemos como adecuar un poco a lo que estamos buscando nosotros. sí, es que lo otro sería, pero es que no, o sea, yo preferiría no tener que hacerlo así, que sería usar la opción de documento, que es la más genérica de todas, pero esto como que siento que no sería apropiado porque no va a incluir la fecha en que fue emitida ni la fecha que está en vigencia, que es al final como parte de lo que importa cuando uno está trabajando con leyes, ¿no? Sí, yo casi lo Entonces, veo como estatuto, compañero. Vieras que leyendo un estatuto. poco como un estatuto, sí, para el caso de leyes en este esotero. Sí, yo pienso que sí, por la cuestión de que está el número de código y la fecha de vigor. Sí, sí, yo siento que puede ser de estatuto, porque como propuesta sería como una ley que todavía no esté aprobada a nivel de la Ujú, Asamblea, del gobierno. ujú. Ahí en este caso sería, bueno, podemos probarlo tal vez, ¿verdad? Uy, ¿qué pasó aquí? Número de ley pública, 7600. Autor, digamos que sería ponerlo como autor corporativo. Fecha de entrada en vigor, 19 de octubre de 2006. Pero honestamente, bueno, ese es como el resultado que él genera, pero honestamente no estoy seguro si esto estará bien o no, porque no tiendo a citar muchas leyes cuando las cosas mías, entonces estoy como muy familiarizado cómo debería ser la vista final. Mm, Pero lo que pensaría sería buscar como algún tipo de documento, ¿verdad? Que cite una ley para comparar como resultado final de Sotero, a ver como cuál da un resultado más parecido. Y sí pensaría, digamos, estoy de acuerdo con usted, creo que lo más parecido sería estatuto, sobre todo por la cuestión de que incluye la fecha de vigor y el número de ley pública, que es lo que me parece que sería como importante a la hora de citar esto, ¿no? sí, y también hay que recordar que el formato o el modelo que utiliza APA para leyes no es compatible con el formato de nuestras leyes. Entonces, Mm, evidentemente, como usted, hay que buscar pues, la opción en donde se dé la mayor cantidad de datos que le permita al lector poder recuperar la fuente primaria y tener muy claro, bueno, cuál ley es y dónde poder acceder al documento, al texto completo. ujú. En el caso de hecho, para aprender yo, en el caso de Redworks funciona igual, digamos, como que tiene ese mismo tipo de limitación también. Sí, en Redwood sí hay
un tipo documental de ley, Ajá. pero los campos no corresponden a los campos que llevaría una ley a nivel de Costa Rica, son diferentes. Mm, Por eso nos ha costado tanto el tema de las leyes. ajá. Entiendo. Sí, en este caso también sería similar, parece que está con el mismo tipo de limitación. Sería, lo que yo haría sería como tal vez buscar como una, como que decía antes, ¿verdad? Buscar una referencia que exista, tal vez en un artículo o alguien que lo citó y ver como cuál de este tipo de documentos tira como una referencia parecida, como para tratar de delimitarlo un poco más. Sí, sí, claro. Quería enseñarles, tal vez, digamos, buscar un momento lo que es EBSCO. Vieras que ese ejemplo que hice hace un rato, cuando un documento tiene varios editores y que uno saca Ujú. una cita secundaria, vieras que sí me interesa bastante, no sé, tal vez si ahora tiene unos minutitos de volver a hacer ese ejemplo para Ah, claro. volverlo, porque vieras que sí se nos dan bastantes de esos casos y de a veces de uno no tiene como el conocimiento real para poder aclarar ese tipo de dudas. Ujú. Ok, voy a volverme como este ejemplo para volver a explicarlo. Ahí, básicamente, hay dos formas de hacerlo. La forma de hacerlo a mano sería utilizando la parte de documento nuevo que se llama sección de un libro. Yo aquí le doy clic y me va a pedir como toda la información, ¿verdad? De cero. Con la diferencia, con la, digamos, particularidad de que va a tener dos títulos. Un título para la sección y un título para el título del libro. El problema de hacerlo de esta manera es que si yo, por ejemplo, estoy citando varios artículos del, del, o sea, del libro, ¿verdad? Tendría que estar creando esta información de cero cada vez. Y la limitación que hay como a nivel de automatización es que el ISBN hace referencia a todo el libro, no hace referencia al capítulo. Entonces, la forma que yo he encontrado más fácil de poder hacerlo es que voy a borrar esto, voy a borrar esto. Es que creo primero una entrada automática con el ISBN para el libro completo, que ese lo tengo aquí guardado. Y lo pegamos y él me va a crear una entrada para la obra como tal, la obra completa con los dos autores, digamos, o los dos tipos de autoría, que en este caso son editores, del, del, o sea, del folio completo, ¿verdad? Si yo aquí le doy clic, él me tira como una opción, digamos, que es especial, que se llama crear sección de un libro. Esto lo que va a hacer es crear como un hijo, digamos, de esta entrada, va a crear como una entrada que va a compartir muchos de los datos, pero que le añade como ciertos campos únicos. Entonces, yo le doy clic acá y él me va a copiar la información que es genérica y que pertenece tanto al padre como al hijo, que sería el nombre del libro, los editores, la editorial, etcétera. Pero me va a añadir, digamos, como unos campos extra. Me añade un campo de título, ¿verdad? Que este va a ser el título de la sección como tal. Vamos a agregar como un ejemplo diferente, tal vez el de la vez pasada. Em, puede ser este. Rebelión juvenil. Supongo que Y para los revistas es similar, ¿verdad, compañero? con las revistas es similar, pero la diferencia es que las revistas por lo general tienen un doble independiente. Porque ya ahora le enseño un ejemplo con, tal vez con la revista de la UTN. Porque la Ok, diferencia es que, digamos, la revista tiene un ISSN, ¿verdad? Que es único para ella, pero por lo general cada artículo de la revista sí tiene un DOI que es único. Entonces no pasa tanto como esta limitación, porque más bien lo que sucede es que tienden a ser como los artículos sueltos, digamos, y como cada uno tiene como un identificador único, como que basta para que él pueda valerse por sí mismo. Ahora le enseño ya con un ejemplo, digamos, con un artículo real, para explicarme un poco mejor como lo que estoy tratando de decir, digamos. claro. Voy a poner aquí nada más como la información, digamos, la que sería como única de esta sección del libro, ¿verdad?
que sería de 1971. Este sería como el título del capítulo. Estos editores son los editores del libro como tal, pero yo ocuparía especificar el nombre del autor de esta sección del libro. Entonces, cuando uso campo de autor acá, se refiere como al, o sea, el campo de autor siempre hace referencia al campo título. No sé si me explico, digamos. Hay una opción que se llama título de autor del libro, que haría referencia a este otro campo, pero siempre como que va a irse a lo más específico. Si lo que está de primero es esto, entonces el campo autor hace referencia a esto, sea el nombre que eso tenga acá. Entonces yo aquí agrego el nombre de autor, ¿verdad? Y aquí agregaría como específicamente quién escribió esta sección, que sería Salazar Montes, y el apellido sería, uy, ay, ¿qué pasó aquí? Cambiar la vista. Mario. Y aquí lo único que faltaría agregar serían las páginas, digamos que esta parte abarca en el libro, que sería la página 81 de la 99. Entonces, en el momento que yo quiero crear como una cita de esta sección, ¿verdad? Nada más o la puedo citar directamente, le doy clic derecho, le doy crear cita y lo puedo pegar aquí en un documento nuevo. Voy a hacer el ejemplo también agarrando como el libro completo para que vean la diferencia. Entonces, ¿qué sería la diferencia? Esta segunda se refiere al libro como obra completa, ¿verdad? En, vean que lo que se encuentra nada más como en la parte, digamos, de título es el libro como libro total y completo, ¿verdad? Como tal. Mientras que nada arriba, sí, bueno, aquí hay un error, no agarró el nombre del autor, solo para arreglar eso. Mientras que nada arriba, aquí está, este fue el error. Mientras que nada arriba va a aparecer como el autor específico del capítulo y luego me hace la añadidura, ¿verdad? De que este capítulo se encuentra en la obra de estos dos editores y que este es el nombre del libro como tal. No sé si eso deja más claro como el ejemplo, digamos, porque las dos citas en sí están haciendo referencia al mismo documento físico, pero uno se refiere como al documento general y la otra se refiere como a la parte del documento. Ok, perfecto. Igual, estas herramientas, igual que casi que todas las herramientas, es mucho con la práctica, ¿verdad? Cuando ya llegamos al Sí, libro, a la revista, a la página web y encontramos estas pulguitas o estos elementos, ¿verdad? De revisión, como lo dije usted anteriormente. La herramienta no va a ser el 100% de nuestro trabajo, nos ayuda en la ujú, automatización, ayuda con muchos elementos, pero ocupamos esas bases generales de APA para poder determinar los errores y ver si está bien o no, ¿verdad? El producto. ajá, correcto. En el caso, digamos, de las revistas, que era lo que usted me estaba preguntando, ¿verdad? Aquí yo tengo, por ejemplo, es el número 24 de esta revista Yulog. Y aquí están, digamos, en la vista de la página del portal de revistas, ¿verdad? Aparece cada uno de los artículos y viene indicado, digamos, qué páginas son. La diferencia de esto con el ejemplo anterior es que si yo hablo, por ejemplo, dos artículos, cada uno de ellos va a tener como un DOI único. Entonces, no pasa tanto este problema que pasa con los libros, ¿verdad? De que el libro tiene un ISBN que pertenece a toda la totalidad del libro, sino que cada artículo se tiene un identificador, digamos, digital solo para él. Entonces, no es tan necesario crear como este subcapítulo, porque más bien sería muy raro que yo estuviera citando como toda la revista, ¿verdad? Por lo general, lo que uno ocupa más bien citar es como un artículo dentro de una revista.
y lo que interesa en la referencia es cómo puedo yo recuperar ese artículo para leerlo luego. Si yo, por ejemplo, quisiera añadir estos dos artículos, tengo varias opciones. Puedo copiar el DOI o simplemente puedo usar el autodescubridor que está acá, ¿verdad? Que él automáticamente va a jalar los datos y generar una entrada en la base de datos. O tal vez el escenario final sería como descargar la cita y importarla desde Zotero, pero honestamente nunca lo he hecho así porque no siento que sea como tan necesario. Siento que muchas veces con el DOI funciona. Y en el caso de que el artículo es muy nuevo, a veces el DOI como que todavía no está como muy funcional, entonces lo que uno hace es como crear la entrada a mano, como poniendo el nombre del artículo, el autor, qué revista fue publicado, volumen, número, folio, etcétera. Pero vea que, digamos, en el caso de estos dos artículos que acabo de jalar, los dos, a pesar de ser de la misma revista, como que no ocupan este proceso de crear como un documento principal y un documento hijo, porque el DOI es lo suficientemente específico para saber que se refiere nada más a estas páginas de la revista, que es la diferencia, digamos, con la limitación que tienen los libros de que el ISBN sí se refiere como a la totalidad de la obra y no a una sección. Ahí está, Jorge. Ok, ok. Sí, ahí estoy viendo el ejemplo. Ah, ok. Sí, sí. Tal vez serviría como para revistas impresas. Entonces, en el caso de digitales, sí es un poco más fácil, pero tal vez si la revista es impresa, tal vez sí pueda funcionar eso. En dado caso que tal vez una persona de una revista Ujú. edite dos artículos. Sí, o lo que usted puede hacer es construir la referencia a mano, ¿verdad? Digamos, me devuelvo aquí a Sotero, yo tengo el libro, digamos, o sea, tengo la revista física, ¿verdad? Y ocupo crear como una referencia para una sección de esa revista y simplemente puedo utilizar la sección de artículos revista académica, ¿verdad? Y aquí él especifica, ¿verdad? Que son solo ciertas páginas y da la opción también de especificar como el nombre de la revista como tal. Yo no siento, al menos nunca me ha pasado, que tenga que crear como un ítem de la revista completa, principalmente porque la revista no tiene tampoco como un autor único, ¿verdad? Es como que no siento o sea, no me imagino como tal vez como un escenario donde yo tenga que citar como la revista en bruto y no un artículo específico de la revista, tal vez. Entonces, no me ha pasado como que tenga que hacer como esa cuestión de crear como la revista como tal, como un ítem único y luego empezar a crear hijos a partir de ahí, porque por lo general cada artículo es más como autocontenido, digamos. Sí, es correcto, sí, son como más eh, independientes los Ujú. artículos. Sí, lo único sí sería tal vez como lo que sí guarda en común con la cuestión de capítulo del libro, sería que si yo quiero citar varios artículos de ahí, se tengo que crear como entradas duplicadas, ¿verdad? Y a cada una cambiarle como tal vez la autoría y lo que es el autoría, título y las páginas para poder diferenciarlos. En ese caso, lo que se me ocurre que podría utilizarse como forma, ¿verdad? Para que sea un poco más rápido, es que usted le da clic derecho a un artículo y hay una opción de duplicar elemento. Esta opción crea como una copia, ¿verdad? Que imaginemos este escenario. Yo estoy citando, por pura casualidad, sucede que los dos artículos que ocupa fueron publicados en la misma revista, que sería como un escenario parecido al que me está dando usted, ¿verdad? Que yo ocupo diferenciar como estos dos artículos que tienen información común, pero tienen una pequeña sección distinta. Yo lo que haría sería duplicarlo y le cambiaría el título y el autor y los números de página. Entonces, Ok. igual me va a ahorrar cierto, bueno, y el doy. Igual en el caso, digamos, que yo tuviera el libro físico, no importaría el doy, ¿verdad? Pero que sería lo que yo haría tal vez para ahorrarme un poco de tiempo, de que se mantenga como el nombre de la revista, volumen, número y fecha de publicación.
y nada más me quedaría como volver a editar el título, los autores y las páginas para poder diferenciarlos ya como entidades separadas, digamos. Si yo estuviera trabajando con una base de datos, ahí siento que esa limitación no está, porque ya por sí casi siempre cada artículo independiente va a tener como un DOI separado, o la base de datos se va a encargar de guardarlos, que yo ni siquiera ocupo accesar como el portal de revistas, sino, por ejemplo, no sé, yo entro a Dialnet o a EBSCO y cada artículo es como una entidad propia, ¿verdad? Ah, bueno, ahora nada más que me acuerdo, tal vez eso sería como lo único, último, no sé que alguien tenga como algún otro tipo de pregunta, es que Sotero tiene una opción para guardar la información en la nube. Esto, por defecto, creo que son como 100 megas lo que da, es bastante poco. Entonces, si la opción no está habilitada, él lo que va a hacer es que va a guardar la información en el disco duro de la computadora, con lo que son artículos digitales que se agregan hoy o que se agregaron con el plugin este, ¿verdad? Él va a guardar una copia del PDF por cada uno de ellos. Digamos, pueden ver que aquí aparece como una flechita que si yo le doy clic me aparece el PDF como tal. Entonces esto sirve, digamos, cuando uno no tiene como tiene acceso como limitado a internet o así, y ocupa citar ciertos documentos que usted puede guardarlos acá y luego revisarlos, subrayarlos, etcétera, y sabe sincronizar con Sotero. Si yo quiero como usar esta funcionalidad de nube, Sotero funciona como con un sistema de donaciones. Usted voy a pagar, creo que eran como $10 al año, una cosa así, y le aumenta el almacenamiento, creo que es eso como 1 giga. Pero eso es como engañoso, porque lo que hace este almacenamiento es que guarda las copias de los PDFs, lo que es la metadatos de los documentos, si se sincronizan, algo será como funcionaba. Entonces, como que, en forma resumida, Sotero guarda la información por defecto en el disco duro de la computadora. Entonces, pueden guardar cuantos documentos quieran, siempre y cuando les alcance el disco duro de su computadora. Y si quisieran utilizar como esta opción de sincronización web, él por defecto ofrece 100 megas, pero tiene un sistema de donación si uno quiere como expandir, ¿verdad?, el almacenamiento. ¿Qué tan útil es eso? Justamente, yo muy pocas veces me ha pasado que abra los artículos directamente de Sotero, que no sé, se me hace como, por lo general cuando uno está como leyendo ahí cosas para escribir algo, por lo general como que lo que hago es descargarlos y los abro de otro lado. Pero si alguien quiere como centralizar todo el trabajo, ¿verdad?, en hacer todo de Sotero como tal, tiene como esa alternativa. Bueno, aquí puede abrir el artículo y le da como ciertas opciones básicas de subrayado y así. Y en teoría lo que serviría es para sincronizar como estos cambios entre máquinas o así, pero honestamente no es como una funcionalidad que haya utilizado como muy a fondo. Si no hay o más preguntas o comentarios, creo que eso sería como el fin de la presentación. ¿Alguien tiene algo más que agregar o alguna duda?